Bueno, gente, ahora sí, largamos. Bienvenidos, bienvenidos a un encuentro de formación en la Residencia de Medicina de Familia. En el día de hoy nos acompaña Iris Aguilar, quien es actualmente coordinadora del Programa Provincial de Inmunizaciones, y nos va a estar acompañando con una presentación para hablar un poco acerca de la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19. Así que bueno, pedimos disculpas por la demora, estábamos un poco complicados, así que ¿A él ahora también? sí, ya largamos. Adelante, Iris, bienvenida y muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes. Perdón por la demora, pero bueno, los tiempos son complicados por esta época. Básicamente hoy es la idea, por lo menos mi idea, es hacer un repaso de las vacunas contra la COVID que tenemos disponibles, especialmente en Argentina, y hacer un abordaje breve o práctico, seguramente de las consultas que ustedes tienen en su consultorio a diario. Ustedes creo que esto ya lo vimos alguna vez, y si no, disculpas. Las plataformas sobre las que se están desarrollando las nuevas vacunas contra coronavirus se pueden dividir en 4 grandes grupos, que son las vacunas de vector viral, las vacunas inactivadas, que son tal vez las que tienen una plataforma más vieja o más conocida por todos nosotros, las vacunas de ARN mensajero y las vacunas que se obtienen utilizando partes del virus, lo que llamamos vacunas de subunidades proteicas. Vamos a silenciar el teléfono. Bueno, vamos a repasar cada uno de estos grupos haciendo hincapié en las vacunas que están en Argentina. Seguramente ustedes ya han visto o han escuchado hablar de las vacunas por vector viral, porque parte de las vacunas que tenemos disponibles en nuestro país tienen que ver con este desarrollo de vacunas. En el caso de las vacunas de vector viral, se caracterizan porque tienen un virus, en este caso adenovirus, que se encarga de transportar el segmento de ARN que va a llevar a que nuestras células empiecen a producir la proteína en espiga, la spike, la que genera la respuesta inmune. Ese vector viral es un adenovirus y decimos no replicativo en el caso de las vacunas disponibles en Argentina porque pierde toda la capacidad de infectar y de producir enfermedad. Por lo tanto, para resumirlo, las vacunas por vector viral utilizan como delivery, como camión de transporte del ARN que lleva la codificación, la receta para producir proteínas en espiga, es transportada a través de esos adenovirus que han perdido su capacidad de infectar, que se introducen en nuestras células y le dicen a nuestras células cómo producir proteína en espiga para generar la respuesta inmune. Las de vector viral no replicativo, las vacunas tal vez más conocidas y que ustedes están escuchando todos los días en los medios de comunicación, una de ellas es la vacuna de Oxford, la vacuna de AstraZeneca, que es lo mismo que la Covishield. Ustedes saben que AstraZeneca, para poder dar lugar a la producción, a la masiva producción de vacunas que tiene que llevar adelante, fue transfiriendo tecnología a distintos laboratorios, entre ellos al Serum Institute de la India, que también empezó a producir la vacuna de AstraZeneca y que le puso de nombre Covishield. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que aquellas personas que recibieron Covishield como primera dosis pueden recibir AstraZeneca de segundo porque es la misma vacuna con diferencia de nombre. Otra vacuna que utiliza vectores virales no replicativos, es decir, adenovirus, es la vacuna Sputnik V, tal vez la que más conocemos o la deseada ahora por todos en la Argentina, porque ahora todo el mundo se quiere poner Sputnik V. Después tenemos otras vacunas que todavía no están en nuestro país, pero que seguramente deben haber escuchado, como la vacuna de CanSino y la vacuna de Johnson & Johnson, la vacuna de Janssen, que tiene la ventaja, igual que la de CanSino, que son única dosis. Todas estas vacunas utilizan
la técnica de producción de vector viral no replicativo, es decir, adenovirus que transporta el segmento de ARN mensajero que me lleva la información para que yo pueda producir proteínas en espiga y de esa manera mi sistema inmune generar la respuesta de anticuerpos. Todas utilizan el mismo adenovirus para la primera dosis y la segunda dosis, en el caso que sean 2 dosis como AstraZeneca, pero en el caso de Sputnik V tiene una particularidad, y es que el adenovirus que utiliza para la primera dosis no es el mismo que el que utiliza para la segunda dosis. En el caso de la primera dosis de Sputnik V, el adenovirus que se utiliza como vector es el adenovirus 26, y en el caso de la segunda dosis, el adenovirus 5. Por eso no son intercambiables la primera con la segunda dosis, a diferencia de la vacuna de AstraZeneca, donde el frasquito que viene puede ser utilizada para primera o segunda dosis. Entonces, estas son las vacunas disponibles en Argentina, AstraZeneca y Sputnik V, que son vector viral no replicativo, y el gobierno argentino está también en tratativas con CanSino y con Johnson & Johnson para poder acceder a otras vacunas. Ese era el primer grupo de plataformas de desarrollo de vacunas. Después dijimos que había un grupo de vacunas que pertenecen a las vacunas inactivadas. En este caso, las vacunas sí tienen coronavirus, tienen el SARS-CoV-2, pero muerto, inactivado, este sector de acá, por métodos físicos o químicos, y son vacunas, digo, de las más conocidas porque en el calendario nacional de vacunación tenemos varias vacunas que pertenecen al grupo de las vacunas inactivadas, como la vacuna de hepatitis A, como la vacuna antigripal, como la vacuna Salk de polio, es decir, son de las plataformas más viejas y más conocidas. Esa vacuna inactivada también está en Argentina. Nosotros tenemos la vacuna de Sinopharm o vacuna china, cuya fase 3 se desarrolló en Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de la Fundación Huésped, que fue quien participó en la ejecución de la fase 3 en Argentina. Esa vacuna también la tenemos actualmente y estamos actualmente empezando a colocar la segunda dosis de vacuna Sinopharm. Acá ven que existen otras vacunas inactivadas, Sinovac, que es la vacuna que se pone en Chile, el nombre es Coronavac, no son intercambiables, les digo, porque hay gente que se fue a dar la primera dosis a Chile y ahora viene que se quiere dar la segunda dosis y nosotros no tenemos Sinovac, por lo tanto no le podemos dar la segunda dosis. Para completar su esquema tiene que ir o a Brasil o a Chile, que son los países que están manejando esta vacuna. Tenemos la vacuna Sinopharm, que hay 2 laboratorios que la producen, la del Beijing Institute y la del Wuhan Institute, que son las que estamos utilizando. El intervalo que utilizamos es 0 a 30 días, no a 21. Y después hay otra vacuna, que es la vacuna de Bharat BioNTech, que se llama Covaxin, y que es una vacuna también de origen oriental, pero que no está en nuestro país. Entonces, de las inactivadas, la que nosotros tenemos es la de Sinopharm, del Beijing Institute, que es la que estamos utilizando actualmente, que ustedes recordarán que al principio de la campaña de vacunación no estaba autorizada para ser colocada en mayores de 60 años y que después llegó esa autorización, por lo tanto, igual que las vacunas de vector viral, la podemos utilizar a partir de los 18 años sin límite de edad. Después tenemos la otra plataforma de vacunas, que son las vacunas de ARN mensajero. Estas vacunas tal vez son las de desarrollo más nuevo, más innovador. Son vacunas en donde no utilizan un vector viral, no utilizan un adenovirus para inyectarnos el segmento de ARN que lleva la fórmula para producir la proteína en espiga, sino que directamente ese segmento de ARN es colocado en la vacuna y es envuelto por una cubierta lipídica. Para que esa cubierta lipídica no se destruya cuando ingresa a nuestras células y la destruya las ARNasa que tenemos en nuestro cuerpo, por eso se envuelve en esa cubierta lipídica, y ese es el motivo por el cual estas vacunas requieren temperaturas tan extremas bajo cero. Se conservan entre -60, -70 grados bajo cero, para poder preservar
esa cubierta lipídica que protege al ARN, que lleva la receta para que nosotros aprendamos a producir la proteína en espiga y de esa manera generar la respuesta inmune. Y estas vacunas son totalmente innovadoras porque no tenemos vacunas anteriores que se hayan hecho con esta tecnología. Vimos que de las inactivadas tenemos varias en el calendario, gripe, hepatitis A. Vimos que en el caso de vectores virales no replicativos, por ejemplo, el Instituto Gamaleya tiene el antecedente de haber desarrollado la vacuna contra el ébola, que terminó con el brote de ébola en África, pero antecedentes de vacunas de ARN mensajero no tenemos, por eso son absolutamente innovadoras y abren un capítulo en el desarrollo de vacunas muy esperanzador para muchas enfermedades que están esperando tener una vacuna efectiva y eficaz. Esa es la tercera plataforma. Las de ARN mensajero son la vacuna de Pfizer, BioNTech y la vacuna de Moderna. Ustedes ven las temperaturas. En el caso de la vacuna de Pfizer se debe conservar a menos 70 grados y la de Moderna a menos 20 grados. Argentina sigue en tratativas con Pfizer. Cuando nosotros en Mendoza nos preparamos al inicio de la campaña de vacunación, nos preparamos para 3 escenarios posibles, porque todavía no teníamos la certeza de cuál era la vacuna que iba a llegar al país. Nos preparamos para escenarios de conservación de vacunas entre 2 y 8 grados, donde tenemos la vacuna de AstraZeneca o Covishield, la vacuna Sinopharm, que eso requería ampliar la capacidad de frío, porque las vacunas son monodosis, en el caso de la de Sinopharm, y necesitábamos mayor cantidad de heladeras. Nos preparamos para recibir vacunas que se tenían que conservar a menos 18 grados, en el caso de la Sputnik, y para eso tuvimos que salir a comprar freezers comerciales, y nos preparamos para recibir la vacuna de Pfizer con la conservación a menos 70 grados, identificando los ultra freezers que existen en la provincia, que generalmente están en centros de investigación, en universidades o en laboratorios de biología molecular, y que eventualmente, si llegaran a la Argentina, estaríamos en condiciones de recibirlas. Estas vacunas tienen una ventaja, porque uno dice menos 70 grados, no la voy a poder llevar a la posta sanitaria en el desierto de la Valle. Lo cierto es que una vez que yo descongelo esa vacuna de Pfizer, dura 5 días a temperaturas entre 2 a 8 grados, lo cual hace que la logística sea un poco más flexible y aplicable a nuestra realidad, tanto territorial como climatológica. Y la última plataforma en donde se han desarrollado vacunas contra COVID son las que se basan en proteínas. Nosotros vimos que las de vectores virales llevan en un adenovirus el pedacito de ARN para que nosotros empecemos a producir proteínas en espiga. Las de ARN directamente llevan el segmento de ARN envuelto por una cubierta lipídica para que nosotros aprendamos a producir proteínas en espiga. Las inactivadas llevan el virus inactivado muerto, y de esa manera generamos la respuesta inmune. Estas lo que hacen es meter una partecita del virus, que es nada más ni nada menos que la proteína en espiga, de manera tal que cuando nos ponen la vacuna, nuestro sistema inmune reconoce a la proteína en espiga, al spike, y de esta manera genera anticuerpos. Esto de la proteína en espiga aprovecho también para decirlo, para que, primero, que no está indicado el dosaje de títulos de anticuerpos después de la vacuna, punto 1, básicamente porque no está determinado en los laboratorios convencionales cuál es el punto de corte para decir tengo protección o no tengo protección. Segundo, que dejemos de pedir tonteras, como pedimos IgG anti-SARS-CoV-2, porque la IgG anti-SARS-CoV-2 aumenta cuando estoy expuesto al virus vivo, cosa que ocurre en la enfermedad. Si quiero saber anticuerpos contra la vacuna que me di, tengo que pedir anticuerpos anti-spike, que no los hacen todos los laboratorios. Ese punto 2. Y punto 3, ustedes pueden tener 0 de títulos de anticuerpos anti-spike, pero eso no le mide la inmunidad celular. Por lo tanto, si tienen 200 de anticuerpos, no es para salir a hacer un asado de que estoy protegido, y si tengo 0, tampoco quiere decir que estoy absolutamente desprotegido, porque no sé valorar, no sé evaluar mi inmunidad celular. Bueno, de las vacunas por subunidades proteicas, la vacuna
que por ahí ustedes habrán escuchado es la vacuna de Novavax, que también son 2 dosis. Ustedes ven que de todas las vacunas que hemos visto que están circulando, todas, la enorme mayoría, son 2 dosis, separadas por 21 días o por 30 días, excepto la de AstraZeneca, que ya vamos a ver cuánto hay que separar, porque se ha demostrado que cuanto más alejada es la segunda dosis, mejor es la respuesta del título de anticuerpos. Mientras que la vacuna de Johnson & Johnson, la de Janssen, tal vez que es la que más cerca estemos, es una única dosis. Obviamente que todos esperamos y ansiamos la vacuna ideal, que es la vacuna que sea segura, efectiva, eficaz y que sea una dosis, porque si no, la verdad que recaptar todo este volumen de gente para la segunda dosis es de una logística tremendamente complicada. Y seguramente habrán visto en la tele, en los medios, que salió la Sputnik Light, que no es la Sputnik bajas calorías, sino que el Instituto Gamaleya, que ha desarrollado vacunas de todo tipo, ha desarrollado vacunas a menos 18 grados para exportar, vacunas de 2 a 8 grados para aplicar a su propia población en la Federación Rusa, y ha desarrollado esta Sputnik Light de una única dosis que tiene una eficacia casi del 80%, pero de menor duración en el tiempo, aunque la duración de todas las vacunas de la protección no está claramente definida. Esta vacuna sería para actuar en contextos o en situaciones de emergencia, de brote, y además con una única dosis, lo cual llevaría a que tengamos un pool de población con un 80% de eficacia, y un tema no menor es que se conserva entre 2 y 8 grados, esto pensado, por ejemplo, en lugares del NOA o en nuestro desierto lavallino, y además que tiene un costo accesible, $10. Ustedes van a decir $10, al cambio morimos. Les digo que la mayoría de las vacunas tienen un costo entre 19 y 20 dólares, y la de Moderna por encima de los 30 dólares. Por lo tanto, esos $10 es un costo aceptable para lo que es la compra de vacunas. No tenemos nosotros novedades de que Argentina vaya a recibir Sputnik Light, pero podría ser una buena opción en contexto de querer acelerar la campaña de vacunación. La eficacia de las vacunas, porque todo el mundo habla de eficacia y de efectividad y no son lo mismo. Eficacia es básicamente la protección que me brinda una determinada vacuna y que está respaldado por un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble o triple ciego, y la efectividad tiene que ver con el efecto rebaño más la eficacia. Es decir, yo puedo tener una vacuna excelente, con 100% de eficacia, que no existe ninguna en el calendario, pero no vacuno a nadie y bueno, no voy a tener efectividad en mi estrategia de vacunación. Ahora, puedo tener una vacuna más o menos, medio flojita, como la vacuna chilena, y si no vacuno a todo el mundo, no voy a tener un buen impacto en la vacunación. Entonces son las dos cosas, tener una vacuna buena y tener una estrategia de vacunación que lleve a que tenga la mayor cobertura posible. Si ustedes ven las eficacias de las distintas vacunas que tenemos en Argentina, piensen que la BCG tiene una eficacia entre el 65 y el 70%, y que la Organización Mundial de la Salud establece que una vacuna ya amerita seguir siendo aplicada si la eficacia supera el 50% en un contexto de pandemia. Fíjense que Sputnik, después de los 18 días de recibida la primera dosis, tiene una eficacia o genera respuesta protectora del 73%, y con la segunda dosis, a los 14 días de la segunda dosis, esa eficacia se eleva al 91.4%. La vacuna de AstraZeneca, que recién les mencionaba, que es la vacuna también llamada Covishield, viene en frascos multidosis, que dice que se sacan 10 dosis, pero se sacan 11. Tiene la particularidad, respaldado por el ensayo clínico, que cuanto más se distancian las dosis, más robusta es la respuesta de anticuerpos. De manera tal que con la primera dosis, teniendo ya una sola dosis de vacuna de AstraZeneca, a partir de los 14 días, tenés una eficacia del 63%. Y al recibir la segunda dosis
a los 3 meses, si ustedes leen los lineamientos técnicos, primero empezamos con 4 semanas de intervalo, después 8 y ahora de 8 a 12, con 12 semanas de intervalo, es decir, de 3 meses, la eficacia asciende al 82%. Y la vacuna de Sinopharm, que es la vacuna inactivada, la vacuna china que nosotros estamos utilizando, tiene una eficacia con las 2 dosis del 79, casi 79.5%. Es decir, en esta estrategia de vacunación en un contexto de crisis sanitaria a nivel mundial, de absoluta falta de disponibilidad de vacunas, la opción que optó la Argentina a través de la recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que tiene representantes de las distintas entidades científicas, es tratar de buscar la mayor cantidad de personas de la población objetivo vacunadas con una dosis, porque eso iba a ser más costo efectivo que tener un pequeño pool de argentinos vacunados con las 2 dosis. Por eso es que se ha espaciado la segunda dosis 90 días. En el caso de Sinopharm ya empezamos esta semana a vacunar con la segunda dosis. En el caso de AstraZeneca se calcula que ingresan al país el 21 de mayo, por lo que vamos a estar cumpliendo con la segunda dosis. Y en el caso de Sputnik todavía no tenemos fecha de recepción de la segunda dosis, aunque el Instituto Gamaleya avaló el hecho de distanciar la segunda dosis tal como lo hizo Argentina. Acá tienen un resumen de la efectividad de las vacunas contra la COVID. Ese término está mal utilizado y es la eficacia de las vacunas contra la COVID. Fíjense que por ahí la gente dice, mira, me voy a dar la vacuna de Pfizer porque tiene el 95%, mientras que la vacuna de Johnson & Johnson el 72%. Es importante decir que para las formas graves de enfermedad y para disminuir la mortalidad, en realidad la letalidad, es decir, las muertes por COVID, todas las vacunas han tenido eficacias por encima del 95%. Y esto es importante que se lo transmitan a sus pacientes. La vacunación contra COVID no es para evitar el contagio ni para evitar enfermarme. Es como en el caso de la vacuna antigripal. Es para evitar tener formas graves y terminar en una UTI, en ARM o morirme. Eso es lo que busca la vacunación contra COVID. En el caso de la vacunación, hay que insistirle a la gente que, a pesar de estar vacunado, puede contagiar y puede contagiarse porque ninguna de estas vacunas actúa sobre la aportación orofaringia o nasofaringia. Por lo tanto, yo puedo estar muy vacunada, pero si no uso barbijo, nadie puede saber que yo soy portadora asintomática y contagiar. Por lo tanto, es importantísimo transmitir este mensaje, que la vacunación no es un certificado de liberarse, juntarse con todo el mundo, sino que es un reaseguro para tener menos chances de terminar con complicaciones graves de COVID. Datos importantes que tienen que tener ustedes como médicos de familia. La mayoría tienen el esquema de 2 dosis. No se puede coadministrar con otras vacunas, la vacuna COVID, no porque nos vayamos a morir si nos ponemos COVID y antigripal juntas, sino porque no está demostrado, no está estudiado la respuesta inmune que se puede dar con las 2 vacunas, es decir, si hay interferencia entre las 2 vacunas. Hasta el momento no sabemos si me pongo COVID y antigripal, tal vez esa coadministración disminuya la potencia de vacuna COVID o viceversa. Por lo tanto, por ahora son 14 días antes o después de la vacuna COVID contra cualquier otra vacuna, gripe, neumococo o lo que fuere. Los 14 días es importante saberlos contar. Si yo me vacuno hoy contra COVID, empiezo a contar los 14 días desde mañana. Si yo me vacuno hoy con AstraZeneca, empiezo a contar los 14 días desde mañana, para la segunda dosis o para darme la antigripal o para darme la del neumococo. ¿En qué casos no vamos a respetar la vacuna, no vamos a respetar estos 14 días? En casos de vacunación de urgencia. Por ejemplo, si me tengo que dar un refuerzo de antitetánica o si me tengo que dar vacuna antirrábica porque me mordió un murciélago, ahí no voy a esperar los 14 días, ahí coadministramos.
Otro dato que es importante, hay que completar el esquema con la misma marca con la que se inició. Por el momento las vacunas no son intercambiables. El que empezó con Sputnik termina con Sputnik, el que empezó con Sinopharm termina con Sinopharm, el que empezó con Covishield o AstraZeneca termina con Covishield y AstraZeneca, porque esas son las mismas, nada más que con diferente laboratorio que la produjo y la envasó. Todas son de aplicación intramuscular y todas tienen características particulares en cuanto a la conservación de cadena de frío. Ustedes ya saben que Sputnik va a menos 18 grados, que una vez que se descongeló no se puede volver a congelar. Por ahí vienen frascos monodosis, por ahí vienen frascos multidosis, es absolutamente variable porque así como hay crisis en la producción de vacunas, también hay crisis en la producción, aunque parezca gracioso, de envases de vacunas y de tapas, de tapita del packaging de las vacunas. En el caso de la vacuna de AstraZeneca o Covishield y la vacuna Sinopharm China, menciono las tres que tenemos, esas se conservan en la heladera habitual entre 2 y 8 grados y no se congelan nunca. Y en el caso de las vacunas Covishield o AstraZeneca que vengan en frascos multidosis, tengo 6 horas para utilizar ese frasco multidosis. Si a las 6 horas me quedaron dosis, las tengo que descartar. Y algo para terminar que quería mencionarles, porque está muy en los medios el tema de la trombosis y la vacuna AstraZeneca. Primero, decirles que el tema de poner en valor del riesgo de trombosis al padecer la enfermedad, al padecer COVID. El hecho de tener COVID implica un altísimo riesgo de tener fenómenos trombóticos, y lo estamos viendo todos los días con los que fallecen por tromboembolismo pulmonar, consecuencia del COVID, o los que quedan secuelados con centellogramas, ventilación, perfusión, que muestran pequeños infartos pulmonares, consecuencia de las trombosis que genera la infección por SARS-CoV-2. Y fíjense esto, que siempre es tomado de la literatura internacional, porque lamentablemente en Argentina no tenemos muchos registros. En personas con COVID hay una prevalencia de tromboembolismo pulmonar del 7,8% y de trombosis venosa profunda de un poco más del 11%. Y fíjense que las personas que terminan en unidades de cuidados intensivos en asistencia respiratoria mecánica, y es un número para nada despreciable, porque prácticamente está diciendo que de un cuarto de los que terminan en UTI desarrollan tromboembolias de algún tipo. Y hay que tener en cuenta también que al principio uno no lo consideraba relacionado, pero de los pacientes internados hay un 1,6 que desarrolla accidentes cerebrovasculares, y hay un 30% de las personas que cursan con la enfermedad de SARS-CoV-2 que desarrollan trombocitopenia. Y eso es importante en el control, en el seguimiento, el control del recuento de plaquetas, porque puede ser un hallazgo en el control evolutivo en el paciente de alta post-COVID. Eso es con respecto al riesgo de trombosis que yo tengo si hago la infección por coronavirus. Ahora vamos a la vacuna, que está tan discutido el tema, y gente que yo no me voy a poner la de AstraZeneca, etcétera, etcétera. Fíjense que en la Unión Europea alrededor de 100.000 personas por mes hacen trombosis, normalmente, y 3.000 por mes en el Reino Unido. Fíjense que por el uso de anticonceptivos orales, 1 de cada 2.000 mujeres por año hace trombosis. Y esto lo pongo para comparar con el riesgo de hacer trombosis al vacunarse con la vacuna de AstraZeneca. Una persona por 250.000 vacunadas, es decir, el 0,0004% de las vacunas de los vacunados con la vacuna de AstraZeneca o Covishield, van a desarrollar trombosis con plaquetopenia. Conclusión, si yo pongo en una balanza el riesgo-beneficio, claramente el beneficio supera al riesgo. Por supuesto que al que le toca va a ser el 100% del N, pero también pensemos que cuando usábamos Sabin podíamos tener polio derivado de la vacuna,
y sin embargo fue una vacuna que nos ayudó a poder avanzar en el plan de erradicación de la polio en una etapa avanzada, aunque todavía no logramos cerrarlo de manera definitiva. Conclusión, hasta el día de hoy, y les digo esto claramente porque todas las recomendaciones son absolutamente dinámicas, hasta el día de hoy el beneficio supera ampliamente el riesgo para darse vacuna COVID, sobre todo en los mayores de 50 años. Por supuesto que hay que estar atenta a cualquier novedad o a cualquier modificación. Y lo último que quería compartir con ustedes, porque las recomendaciones y los análisis que se hacen con respecto a la campaña nacional de vacunación son de cambio permanente. Y por ahí ustedes dicen, no me enteré, salió el memo que dice esto, ahora son 90 días, ahora se incluyeron los menores, es un bolonqui, lo entiendo, pero la forma de ir a la fuente confiable es ir al banco de materiales de la página del Ministerio de Salud de la Nación, ahí tienen, desde el memorándum que salió hace 2 días, la ampliación de los grupos a vacunar, los lineamientos técnicos de Sputnik, de Sinopharm, de Covishield, tienen el reporte de Savi que aparece cada 15 días, tienen toda la información de COVID, todas las novedades la tienen ahí, se descargan de manera gratuita, por lo tanto es una página que tienen que tener a mano para consultar y para poder despejar dudas. Ahora quedo a disposición para lo que pueda ayudarlos, si es que puedo ayudarlos, y si no les voy a decir que no tengo la respuesta por el momento. Gracias. Iris, muchísimas gracias. Si te parece, habilitamos, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, puede habilitar su micrófono y compartirlo. Han quedado mudos. Hola Iris. Hola Luis, ¿cómo andás? Bien, bien. Quería preguntarte, los datos que publicás en la presentación de trombosis, plaquetopenia, ¿son para las formas graves o cualquier forma de COVID? Para las formas graves que requirieron, para las formas que requirieron internación. Bien. La doctora Felicitas también ha levantado la mano y tiene una pregunta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les quería consultar a Iris, en el caso de este periodo que uno espera entre que alguien tiene COVID y se vacuna, se había establecido esperar los 3 meses, que es el periodo en que se supone que uno está protegido de la reinfección. En el caso de pacientes inmunocomprometidos, por ejemplo, paciente oncohematológico o paciente con HIV, que uno no sabe bien el tema de la respuesta inmunológica al COVID, cuánto tiempo dure, ¿se espera igualmente los 3 meses o uno consideraría vacunarlos en cuanto puedan, en cuanto tengan, digamos, hayan finalizado el periodo, estén de alta epidemiológica? De alta clínica epidemiológica. Mirá, el intervalo de 90 días se respeta para todos, excepto para el personal de salud con alta exposición. Por ejemplo, si tenés personal de salud que hace internación COVID, si está en UTI, si está en servicios de emergencia, tienen que completar su esquema en los tiempos establecidos. Para el resto de la población se esperan los 90 días. Perfecto, muchas gracias, Iris. De nada. Hola, buenas tardes, Iris. Habla Inés. Inés. Quería saber si había algún estudio en la fecha sobre, o que se refiera sobre mortalidad o complicaciones respecto a recibir la vacuna y tener previamente la enfermedad. Hubo un caso mediático hace poco y bueno, por ahí la gente consulta, tiene miedo, ¿qué pasa si soy asintomático y me coloco la vacuna? Sí, etcétera. vamos a decir por Mauro Viale. Sí. La enfermedad inducida por vacuna. Mira, es todo un capítulo eso, pero volvemos a lo mismo. En este contexto de emergencia y el riesgo-beneficio,
el beneficio supera ampliamente el riesgo. Claramente es imposible hacer un testeo previamente, no sería costo efectivo para cualquier país testear primero a la población y ver quién decide vacunarse. La realidad es que no hay muchos casos reportados en la literatura mundial y sí se está haciendo un estudio en Argentina con respecto a los óbitos, el antecedente de vacunación y también a los eventos adversos graves relacionados o que hayan tenido el antecedente de vacunación. Se pone una línea de corte que se ha hecho con respecto a ACV, a trombosis, a enfermedad cardíaca o coronaria, la línea de corte previa para saber qué número de casos tenía el país y verlo después en función de haber recibido o no la vacuna contra coronavirus. Y Mendoza es una de las unidades de estudio, el Hospital Lago Maggiore, así que creo que por el momento la recomendación es vacunarse. La otra recomendación es, señor, si está sintomático y le asignan el turno, no vaya, porque tenemos gente que va con fiebre, con dolor de garganta, y parece como obvio que no tiene que ir, pero por ahí la ansiedad y el miedo de perder la dosis lo supera y van. Lo mismo que aquella gente que está en aislamiento por ser contacto estrecho, no puede abandonar el aislamiento, el escudamiento para ir a vacunarse si le llega el turno. En ese caso, una vez que tenga el alta del aislamiento o el alta clínica en el caso de los pacientes, con el mismo turno va a la sede donde se le asignó el turno y lo van a vacunar. Pero es importante transmitir ese mensaje. Perfecto, gracias. Yo creo que Mauro Viale lo que hizo, probablemente no sé cuáles eran sus antecedentes patológicos previos, pero probablemente, bueno, probablemente no, ha estado en el periodo de incubación de la enfermedad con una consulta tardía y probablemente haya hecho un tromboembólico a nivel coronario que generó la descompensación y la muerte. Nosotros tuvimos ahora, lamentablemente, un compañero nuestro, ayer, me parece de novela, pero es real, a las 7 de la mañana fallece su papá y a las 8 fallece su mamá por COVID. Y el padre, que estaba teniendo una buena evolución de su neumonía bilateral, hizo un tromboembolismo pulmonar masivo, prácticamente se quedó sin pulmones y falleció. Y la verdad que la evolución de ese cuadro de tromboembolismo es muy rápida, se precipita, se desencadena en cuestión de horas. Por lo tanto, creo que también este caso mediático que vos referenciás me parece que tiene mucho de ese vínculo con esa fisiopatología tromboembólica. Iris, otra pregunta. ¿Efectos secundarios de la vacuna y plazos esperables? Porque a veces presentan síntomas fuera del lapso que nosotros pensamos que puede ser la vacuna y que es otra cosa, y ahí empezamos con el hisopado y demás. Exacto. Bueno, vos decís el no agudo. Nosotros siempre le decimos a la gente, usted se vacuna y en las primeras, la enorme mayoría de la población, el 95, el 96%, la pasa bien, no le pasa nada después de la vacuna, pero hay un 5 o un 4% que la va a pasar mal con la vacuna. Y ahí hay que advertirle, usted puede tener dolores musculares como si lo hubieran apaleado, dolor de cabeza intenso, puede tener vómitos, puede tener diarrea, que si duran hasta 72 horas después de la vacuna, le echamos la culpa a la vacuna. Ahora, 72 horas en adelante, sigue con la sintomatología, ese es un caso sospechoso de COVID. No sé si te respondí. Sí, perfecto, gracias. Juan Pablo, no sé, hola, adelante, Iris. ¿tienes una pregunta? Sí, hola Iris, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Juan Pablo, tanto tiempo? Así es. Che, Iris, pregunta, contraindicaciones absolutas y relativas para vacunarse. Relativa, no hay ninguna. Tener antecedente de trombosis en las piernas, de tener varices, como vienen todas las señoras ahora,
el antecedente de enfermedad tromboembólica no es una contraindicación. La única contraindicación, como en todas las vacunas, es el shock anafiláctico previo a cualquier vacuna. Esa es contraindicación absoluta. Y contraindicación relativa, antecedentes de reacciones alérgicas severas, no soy alérgica, me resfrío todos los años o cuestiones así, sino reacciones alérgicas severas que te digan soy alérgica al huevo, al tomate, a los ácaros. En ese caso, ahí en los lineamientos, en la actualización de los lineamientos técnicos de la campaña, sale cuál es el tratamiento pre y post exposición para que las personas se puedan vacunar de manera segura. Tampoco es indicación una marca de vacuna, nos vienen las órdenes médicas, indicación de colocar vacuna COVID. Obviamente que lo sacamos volando porque la vacuna no se elige, porque no hay ninguna contraindicación específica con una u otra vacuna. Por lo tanto, tener en cuenta, sería bueno que se lo bajen para que si una persona tiene un antecedente alérgico, estuvo internado porque le pusieron una penicilina e hizo una reacción anafiláctica severa, a esa persona va a haber que darle metilprednisona el día previo, loratadina el día previo y el día posterior a la vacunación, nada del otro mundo. Ahora, si hizo una reacción anafiláctica a una dosis previa de alguna vacuna, se dio la antigripal, hizo un shock anafiláctico, se dio la doble vírica, hizo un shock anafiláctico, esa persona no se vacuna. Bien, perfecto. Gracias, Iris. De nada. Iris, acá hay una pregunta en el chat que algo mencionaste en la presentación, pero bueno, para que nadie se quede con la duda. Dice, post vacuna contra SARS-CoV-2, se recomiendan 14 días para colocarse otro tipo de vacunas, por ejemplo, contra influenza. Exacto. Lo que decíamos, los 14 días los empezás a contar desde el día posterior a vacunarte. El día que te vacunás, ese es el día 0. Y empezás a contar los 14 días como mínimo para darte la vacuna de la gripe, la que te quieras vacunar, la que quieras colocarte. Bueno, acá hay otra pregunta en el chat, no sé quién es Lucas, que no sé yo. Dice, paciente de 70 años que se vacunó con primera dosis de Sputnik el 1 de marzo y ante la demora por la segunda dosis refiere que podría viajar a Estados Unidos para vacunarse con Pfizer. Y te lo voy a definir en forma clara, la va a cagar porque no son intercambiables. Es así de simple. Y además que no son intercambiables, no podés cotejar el tema de los eventuales eventos adversos de darse una vacuna de vector viral con un ARN mensajero. O sea, lo que tiene que hacer es esperar, va a ser más riesgoso que viaje. Yo creo que hay algo que es imposible de aconsejar y es un viaje en avión. O sea, el lugar donde es ideal para contagiarte es el viaje en avión. Pasó con un vuelo en Argentina con los que llegaron de Bariloche, que se les ocurrió servir snack que llevan a que te saques el barbijo, chau, todos liquidados. Imagínate en un vuelo desde acá a España, eso va a ocurrir seguramente, más allá de que el reciclado de aire es rápido, ustedes saben que ahora la vía más potente de contagio, lo que estamos haciendo más hincapié es el tema de los aerosoles, y en eso tenemos que hacer hincapié en el tema de los aerosoles y la ventilación, y cómo queda suspendido el virus en el aire. Entonces, en cosas tontas, ustedes van caminando por la calle pegado a otro que va adelante, el de adelante tosió, dejó el COVID suspendido, paso yo y me lo llevo por delante. Entonces, el distanciamiento social, la ventilación cruzada y el uso del barbijo son clave. Y subirse al avión no sería lo más recomendable en este momento, si lo pueden evitar. Perfecto, Iris. Pregunta acá Carolina González, ¿cuál es la variación de las dosis entre pacientes adultos y pediátricos? Si es que existiera. Variación de dosis en cuanto a la potencia de la respuesta. La única vacuna que está haciendo avances en pediatría es la vacuna de Pfizer. Yo creo que seguramente va a terminar siendo una vacuna para todos los grupos etarios y una vacuna de calendario. Lo que todavía no se sabe y que no está definido es que probablemente nos tendremos que vacunar 2 veces al año o una vez todos los años. Son todos interrogantes. Pfizer, ustedes saben que empezó
hay distintas ramas en algunas vacunas que están abordando la temática de pediatría, sobre todo porque vemos que a medida que vamos vacunando la población adulta, los grupos se van corriendo, y ustedes lo están viendo acá en Argentina, se van enfermando jóvenes, y la verdad que el hecho de que se vaya afectando otro grupo poblacional tiene impacto, porque antes en UTI vos tenías a una persona 9 a 10 días, pero un adulto joven da mayor pelea y tenés estadías de 25 a 30 días en unidades de cuidados intensivos. Así que bueno, hay que esperar y hay que seguir leyendo por el tema de pediatría, pero yo creo que tarde o temprano va a llegar también a la edad pediátrica. Perfecto. Iris, nos preguntan también acá si las embarazadas se deben vacunar, si hay alguna vacuna más indicada que otra, y si las personas que tienen deseo gestacional pueden vacunarse, o hay alguna contraindicación o alguna sugerencia con respecto a retrasar ese deseo gestacional. Mira, ninguna vacuna como los fármacos se ensaya en embarazadas por cuestiones éticas. La decisión de vacunarse tiene que ir en función de otras poblaciones. No es como gripe que la vacunás y no hay dudas. Tiene que ir en función de si es embarazada, pertenece a alguna de las poblaciones de riesgo. Si es una embarazada que es médica, que es enfermera y atiende pacientes y está muy expuesta, se vacuna. Si es una embarazada diabética, se vacuna. Si es una embarazada asmática, se vacuna. Es decir, que no por el embarazo en sí, hasta el momento, y lo subrayo hasta hoy, no por el embarazo en sí, es decir, vaya a darse la vacuna, sino por el embarazo y si engancha en alguna de los grupos que estamos vacunando. Y con respecto a aquellas personas que están programando el tema de tener hijos, volvemos a lo mismo. Si pertenecen a esos grupos, tienen indicación de vacunación, más allá de que esa será una decisión individual porque es una vacuna voluntaria, ¿no? También hay que ver los temores, la ansiedad que tiene esa persona, y probablemente después, si tenga problemas para concebir, también le eche la culpa a la vacuna. Entonces eso tiene un abordaje más biopsicosocial, no solamente el médico, el biomédico, sino que hay que valorar el riesgo-beneficio y hacer la consejería, como te estoy diciendo, valorar el grado de exposición versus el beneficio de vacunarme o no vacunarme si estoy deseando un embarazo. Iris, con respecto, pregunta Laura Villegas, si los ESAVI incluyen los efectos adversos esperados o los no esperados, o ambos. Todos. Todo, y todo lo que se te ocurra, si vos tenés a alguien delante tuyo en el consultorio y se vacunó hace 1 mes y medio, y lo voy a decir así en términos bien gráficos, y al tipo le salió un callo en la frente, y vos decís, ya habrá sido la vacuna, lo pensaste que puede estar relacionado a la vacuna, lo tenés que notificar. Si lo pensaste, tenés que notificarlo para que te digan, no, estás pensando cualquier cosa o sí puede estar relacionado. Si el paciente le echa la culpa a la vacuna, si vos sospechás de la vacuna, hay que denunciarlo, sí o sí, desde los leves y obviamente los graves ni hablar, porque eso es lo que construye el perfil de seguridad de la vacuna, es la fase 4, como con los fármacos. La fase 4 es la que desarrollamos cuando la utilizamos masivamente, y obviamente que al utilizarla en una gran población van a empezar a aparecer cosas que no podés ver con una población acotada como el que tenés en el ensayo clínico. Por lo tanto, nosotros empezamos a ver con Sputnik, sobre todo al comienzo, que a los 14 días, 13 días de colocada la vacuna, estaba todo el mundo asténico, con astenia, decaimiento, que parecía COVID, y la verdad que es un evento adverso esperable para la vacuna. Entonces hay que notificar para construir el perfil de seguridad de la vacuna. Igual que cuando vacunamos embarazadas sin que supieran que estaban embarazadas. Eso también es lo que te lleva a construir el perfil de seguridad de la vacuna. Nos pasó con doble viral. Sabemos que es viva atenuada, no le vamos a poner nunca una viva atenuada a una embarazada, pero en las campañas de seguimiento siempre hay un montón de mujeres que ni saben que están embarazadas y recibieron la vacuna. Y de seguirlas en el tiempo se vio que hasta hoy no hay ninguna malformación congénita por vacuna doble vírica sarampión rubiola. Lo mismo no la recomendamos,
pero le damos un mensaje de tranquilidad a la mujer que se vacunó inadvertidamente embarazada. Mira, te vacunaste, no es recomendable, pero se ha visto que no produce nada en el bebé. No la recomendamos porque es viva atenuada y teóricamente tendría la potencialidad de producir eventos adversos. Así que sí hay que denunciar todo lo que se les ocurra. Perfecto. Iris, nos preguntan acá también, algo mencionaste, tiempo de duración en general de las vacunas para COVID. Y eso todavía no te puedo decir 2 o 3 años, porque no llevamos 2 o 3 años. Los análisis matemáticos indicarían 8 o 10 meses, símil gripe, que es lo que dura. Habrá que ver en la medida que transcurra el tiempo, y también no solamente cuánto dura, con las nuevas variantes, creo que va a ser como gripe. Tenemos variantes, seguramente en algún momento se transformarán en mutaciones, y habrá que desarrollar nuevas vacunas todos los años como gripe. Bien. Nidia, enfermera del CAPS 246, nos pregunta con respecto a la vacunación antigripal para embarazadas, si también va a ser con turnos o se va a realizar en los centros de salud como todos los años. Estamos vacunando en los centros de salud como todos los años. Mirá, mayores de 65 sacan turno. Menores de 65 todavía no habilitamos, los que tienen comórbidas, pero van a tener que sacar turno. Y en los centros de salud o en los hospitales donde laburamos, niños, embarazadas, puérperas, personal de salud. Perfecto. Ya hay circulación de influenza, así que vacúnense. Perfecto. Iris, yo te quería consultar que vos desde el centro de vacunación y bueno, como referente máxima de la campaña de vacunación acá en la provincia de Mendoza, ¿cómo ves la marcha del proceso de vacunación tanto en la provincia como a nivel país? En términos objetivos, ¿cómo estamos? Si nos podés transmitir un mensaje a los profesionales de salud relacionado a eso. Nosotros que hemos visto con los primeros grupos, esta campaña, el tema es la disponibilidad de dosis, así de simple. Es una campaña compleja porque son varias vacunas al mismo tiempo, con diferente conservación, necesitan vacunas. Entonces, vos tenés en el primer escalón personal de salud, y nosotros hoy tenemos personal de salud arrepentido que ahora se quiere vacunar. Tenemos fuerzas de seguridad que todavía no podemos terminar por la disponibilidad de dosis. Tenemos docentes que no podemos terminar por la disponibilidad de dosis. Hay más de 260.000 turnos asignados en la provincia de personas vacunadas, lo cual es una animalada con respecto a la capacidad, a la distribución de vacunas habitual para esta época de año, es el triple de lo habitual. La campaña tendría que ser, a esta altura, el objetivo es que ya hubiéramos estado todos vacunados. De hecho, se dijo en algún momento, el objetivo era llegar antes del invierno con la mayor parte de la población vacunada. Obviamente que ese objetivo no se va a cumplir, por lo tanto, creo que hay que insistir ahora, en la época donde la persona no puede acceder a la vacuna si no es con el certificado médico. Ustedes se tienen que poner a militar la vacuna. Decirle, sobre todo, estamos en un grupo menores de 60, nosotros lo que vemos en las unidades de cuidados intensivos son personas de menos de 50 años obesas. Eso es la enorme mayoría de los que están en ARM en la provincia. Por lo tanto, hay que indicarles la vacuna a ellos, indicarle la vacuna a los diabéticos, que son los dos grupos lejos con la mayor letalidad por COVID. No se nos pueden escapar, y hay que decirles esto con claridad. Después vienen todas las demás comorbilidades. Los pacientes en diálisis ya han sido vacunados, los geriátricos, la enorme mayoría de los adultos mayores que optaron por la vacunación voluntaria, pero hay que hacer un fuerte hincapié, lapicerazo en el consultorio y convencer de que los pacientes obesos y los pacientes diabéticos tienen que estar de manera urgente vacunados porque les puede ir la vida con esta enfermedad. Conclusión, la campaña debería haber ido mucho más rápido en función de la disponibilidad de dosis, es como hemos podido ir avanzando. Y también es importante que la gente no se quede esperando la segunda dosis, sino que aproveche para darse la vacuna antigripal en ese periodo para tener también la protección contra gripe.
Perfecto, Iris. Vemos estas últimas dos preguntas en el chat y vamos a ir cerrando. Preguntan acá si una persona que desarrolló la enfermedad leve o grave desarrolla algún grado de inmunidad significativa. No, no tiene nada que ver. Acordate que uno por ahí piensa o tiende a pensar, tuve en terapia, tengo más anticuerpos que si pasé con una cefalea del COVID. Y la realidad indica que la respuesta inmune de cada persona es absolutamente variable y es una cuestión también constitucional. No todos respondemos de la misma manera, ni a la enfermedad ni a las vacunas. Hay personas que también son no respondedoras a las vacunas, como lo vemos con todas las vacunas de calendario. Así que eso no es tan así. Perfecto. Y la última, preguntan si la capacidad de protección de las vacunas actuales frente a las variantes que van apareciendo en la Argentina está demostrada. En el caso de Sputnik, es todo en potencial, parece que sí. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, sabemos que no le hace ni cosquillas a la variante sudafricana, por eso África dejó de vacunar con AstraZeneca. Y con respecto a la vacuna china, no hay todavía ninguna evidencia. Para eso, el Malbrán hace la secuenciación genética de los virus y de esa manera ver también la protección que generan las vacunas. Es importante saber que cuando tenemos nuevas variantes, como las que están surgiendo, pueden ser, o que si ustedes entran a la página del CDC van a ver que las clasifica en variantes a las que no hay que prestarle atención y otras que sí hay que prestarles atención, como algunas de las que tenemos, la Manaus y la de Reino Unido. ¿Por qué? Porque tienen dos características. O son más contagiosas o son más letales. Y en el caso de la variante Manaus estamos viendo que es mucho más contagiosa. De hecho, ustedes verán que hay gente que se cuida y se contagió. O sea, empíricamente podemos decir que es más contagiosa. Ojalá que brinden protección, es la herramienta que tenemos por ahora, por eso además de la vacuna hay que seguir cuidándose. Iris, muchísimas gracias en nombre de la Residencia de Medicina de Familia. Y bueno, no sé si querés dar algún mensaje final, algún comentario, y si no, ya vamos a ir terminando. Me parece que nosotros como médicos de familia somos actores claves para llevar la consejería a las familias, no solamente al paciente en carácter individual, y me parece que saliéndonos del eje de COVID, hay un tema que es clave en la consulta y es el recupero de esquemas atrasados en los niños. El año pasado eso se vio muy afectado porque no hubo clases, porque no hubo vacunación escolar, y este año seguramente tampoco va a haber en todas las escuelas por este tema de las burbujas y demás. Por lo tanto, hay que insistir en el recupero de esquemas. Pensemos en la pospandemia, que si tenemos coberturas nacionales de triple viral como las que estamos teniendo, van a ser partícipes de un brote de sarampión. Así que hay que insistir con el recupero de esquemas en los niños, insistir en la vacunación del ingreso escolar y de sexto grado, y en el caso de ustedes espero que estén todos ya vacunados. Iris, bueno, nuevamente muchísimas gracias y gracias por el tiempo principalmente, que sabemos que estás con la agenda a 1000. Nos encontraremos seguramente para alguna actualización de este tema. Dale, gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre a disposición. Que estén bonitos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, chao.